Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy con muchísima energía para traerles un vídeo que de verdad no se pueden perder. Hoy vamos a hablar de un tema que ha conmocionado a muchos y que involucra a uno de los actores turcos más queridos y populares a nivel internacional, Can Yaman. Y no crean que es cualquier noticia, no. El título lo dice todo. Can Yaman revela su problema de salud en una rueda de prensa impactante. Sí, amigos. Impactante porque cuando se trata de la salud de una figura pública que admiramos, la preocupación es inevitable. Y lo que ha revelado Can Yaman de verdad nos toca a todos. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en esta noticia, vamos a analizarla en detalle, y vamos a entender de qué se trata todo esto. Y antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subimos cada semana. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, Can Yaman, el galán turco que nos ha conquistado a todos con su talento y su carisma, ha hecho una revelación importante sobre su salud en una rueda de prensa. Y esta noticia, créanme, ha dado la vuelta al mundo. Para ponerlos en contexto, Can Yaman, además de ser un actor increíblemente exitoso, es un hombre que siempre ha mostrado una gran dedicación a su trabajo y a mantener una excelente condición física. Lo hemos visto en sus roles, en sus campañas publicitarias, siempre impecable. Por eso, la noticia de que enfrenta un problema de salud es, sin duda, algo que nos sorprende y nos preocupa. La rueda de prensa tuvo lugar en *** Roma, Italia, donde se encuentra filmando su nueva serie, Sandokan ***. El evento se llevó a cabo en un hotel céntrico con una nutrida presencia de medios de comunicación internacionales, desde Italia y Turquía hasta otros países donde la fama de Can Yaman ha trascendido fronteras. La atmósfera era tensa, cargada de expectación, pero también de respeto y cariño hacia el actor. Allí, rodeado de periodistas y seguramente sintiendo el apoyo de sus colegas y amigos, Can Yaman compartió abiertamente detalles sobre su condición. La valentía que demostró al hablar de algo tan personal es digna de admiración. Durante la rueda de prensa, Can Yaman reveló que *** padece de una condición llamada trastorno de ansiedad generalizada ***. Explicó que este diagnóstico llegó tras meses de experimentar síntomas que afectaban su vida diaria de manera significativa. Detalló que la ansiedad se manifestaba a través de ataques de pánico, insomnio, dificultad para concentrarse, preocupaciones constantes e incluso síntomas físicos como dolores de cabeza y problemas digestivos. Hablando con una sinceridad conmovedora, Can Yaman compartió que se dio cuenta de que algo no estaba bien durante el rodaje de Sandokan. La presión del trabajo, la exigencia de interpretar un personaje tan icónico y la responsabilidad que siente hacia sus fans, lo llevaron a experimentar niveles de estrés que ya no podía controlar. Sentía que estaba perdiendo el control de mí mismo, confesó. Me sentía abrumado por pensamientos negativos, me costaba respirar y tenía miedo constante. Habló con mucha valentía sobre cómo ha estado lidiando con el TAC. Relató que al principio intentó ignorar los síntomas, pensando que eran solo producto del estrés laboral. Sin embargo, la situación empeoró hasta que se vio obligado a buscar ayuda profesional. Fue un proceso difícil, admitió. Superar el estigma asociado a la salud mental no es fácil, pero fue lo mejor que pude hacer por mí. Mencionó que actualmente se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Está recibiendo terapia cognitivo-conductual, que le ayuda a identificar y cambiar los patrones de pensamiento negativos que alimentan su ansiedad. También está tomando medicación, recetada por un profesional, para controlar los síntomas más severos. Estoy aprendiendo a gestionar mi ansiedad, dijo. Estoy aprendiendo a identificar los detonantes y a desarrollar estrategias para afrontarlos. No es un camino fácil, pero estoy comprometido con mi bienestar. También destacó el gran apoyo que ha recibido de su familia y amigos. Mi familia ha sido mi mayor refugio, afirmó con emoción. Me han apoyado incondicionalmente, me han escuchado, y me han animado a buscar ayuda. Sin ellos, no sé dónde estaría. Y por supuesto, no se olvidó de sus fans. Quiero agradecerles a todos por su cariño y su apoyo, expresó conmovido. Sé que esta noticia puede ser preocupante, pero quiero que sepan que estoy bien. Estoy trabajando en mí mismo, y estoy decidido a superar este desafío.
Quiero ser un ejemplo para aquellos que están luchando contra la ansiedad y la depresión, y quiero que sepan que no están solos. Es crucial aquí no solo informar sobre la condición, sino también añadir detalles que humanicen la historia. Kanyaman, en su intervención, no solo habló de los síntomas y el tratamiento, sino también de cómo la ansiedad ha afectado su vida diaria. Relató que a veces le cuesta concentrarse en el trabajo, que ha tenido que cancelar compromisos laborales, y que ha modificado su estilo de vida para cuidar su salud mental. Mencionó que ha aprendido a priorizar su descanso, a practicar técnicas de relajación y a rodearse de personas positivas. También es importante mencionar que a pesar de la situación, Kanyaman ha continuado trabajando en Sandokan. Adaptó su agenda y tomó pausas cuando lo necesitó, pero se mantuvo firme en su compromiso con el proyecto. El trabajo es importante, pero mi salud es más importante, aseguró. En cuanto a los tratamientos, Kanyaman está siguiendo un programa integral. Además de la terapia y la medicación, está practicando yoga y meditación para reducir el estrés y mejorar su bienestar emocional. También está realizando cambios en su dieta y en su rutina de ejercicios para optimizar su salud física y mental. Los especialistas, por otro lado, han apuntado a *** una combinación de factores *** como posibles causas del trastorno de ansiedad generalizada en el caso de Kanyaman. La presión mediática, la intensa agenda laboral y la exigencia de mantener una imagen pública impecable son factores de riesgo significativos. Además, se ha sugerido que las personalidades perfeccionistas y autoexigentes, como la de Kanyaman, pueden ser más propensas a desarrollar este tipo de trastorno. Es importante destacar que el TAG es una condición multifactorial y que la causa específica puede variar de una persona a otra. En cuanto a las consecuencias, es evidente que esta situación tendrá un impacto en la agenda de Kanyaman. Ya se especula sobre *** la posibilidad de que deba tomar un descanso temporal de su carrera *** para concentrarse en su recuperación. Sin embargo, el propio actor ha declarado que si bien la salud es su prioridad, tiene la intención de seguir trabajando en sus proyectos, siempre y cuando su estado de salud lo permita. Es muy probable que deba ajustar su agenda, reducir la velocidad de sus compromisos y priorizar el descanso y la recuperación. Algunos proyectos podrían sufrir retrasos o modificaciones, pero lo más importante es que Kanyaman esté bien, que se recupere y que pueda seguir adelante con su vida y su carrera, a su propio ritmo. La reacción de los fans ha sido abrumadora. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, cariño y buenos deseos para Kanyaman. Los hashtags *** Kanyaman Strong, *fuerza Kanyaman y *We Love You Can ** se han vuelto tendencia en las redes sociales, inundando Twitter, Instagram y otras plataformas con mensajes de aliento, apoyo y solidaridad. Miles de fans de todo el mundo han expresado su preocupación por el actor, enviando mensajes de ánimo y deseándole una pronta recuperación. Y no es para menos, porque Kanyaman se ha ganado el cariño de millones de personas en todo el mundo. Su talento, su carisma y su dedicación lo han convertido en un ícono. Por eso es natural que sus seguidores se preocupen por su salud y le deseen lo mejor. En este punto es fundamental resaltar la importancia de la empatía y el respeto. Ante una situación como esta, es crucial ser cautelosos con las especulaciones y evitar juicios de valor. Lo más importante es mostrar apoyo y respeto a Kanyaman y a su familia. Además, es importante destacar el valor de la información veraz y contrastada. En un mundo donde las noticias falsas y la desinformación abundan, es fundamental recurrir a fuentes confiables y evitar propagar rumores o especulaciones que puedan dañar la reputación del actor o, lo que es peor, afectar su estado de ánimo. Hemos visto que muchos de sus colegas del mundo del espectáculo, actores, actrices, directores, productores, todos ellos han expresado su apoyo a Kanyaman a través de mensajes en las redes sociales. *** Demet Özdemir, Özge Gürel y Kerem Bürsin *** son solo algunos de los nombres que han alzado su voz para expresar su solidaridad con el actor. Este apoyo demuestra el gran afecto y respeto que se tiene por él en la industria. Es un momento en el que la unión y el apoyo son fundamentales. *** Fotografías de la rueda de prensa *** muestran a Kanyaman hablando con la prensa, con una expresión de valentía y sinceridad. Es importante elegir fotos que reflejen su estado de ánimo, sin exagerar ni sensacionalizar.
Fragmentos de vídeo de la rueda de prensa si están disponibles, incluir fragmentos donde Can Yaman habla sobre su condición, sus sentimientos y su tratamiento. Es importante respetar la privacidad del actor y seleccionar solo los momentos más relevantes y significativos. Capturas de pantalla de los mensajes de apoyo en redes sociales muestran los hashtags que se han utilizado y los mensajes de ánimo de los fans y colegas del actor. Es importante dar crédito a las fuentes y no utilizar imágenes que infrinjan los derechos de autor. Imágenes de Can Yaman en momentos de su carrera imágenes de sus series, campañas publicitarias y eventos públicos. Esto ayuda a recordar su trayectoria y a dimensionar el impacto de su revelación. La valentía de Can Yaman al compartir su problema de salud es admirable. Al hablar abiertamente sobre su condición, no solo está demostrando su fortaleza personal, sino que también está enviando un mensaje de esperanza a muchas personas que pueden estar pasando por situaciones similares. Es un recordatorio de que la salud mental es tan importante como la salud física, y de que debemos cuidar de nosotros mismos y buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. Su ejemplo puede inspirar a muchos a romper el silencio y a buscar el apoyo que necesitan. Estoy seguro de que Can Yaman, con su determinación y su espíritu luchador, superará este desafío. Le deseamos lo mejor y le enviamos toda nuestra energía positiva. Estamos ansiosos por verlo recuperado y de vuelta en la pantalla, regalándonos su talento y su carisma. Su lucha es también la de muchos y su ejemplo puede ser una fuente de inspiración para quienes enfrentan situaciones similares. En resumen, hemos analizado la impactante revelación de Can Yaman sobre su trastorno de ansiedad generalizada. Hemos visto cómo ha reaccionado el mundo, y hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, el respeto y la información veraz. Recuerden, es importante ser cautelosos con la información y siempre priorizar la salud y el bienestar de Can Yaman. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya sido útil e informativo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que déjenlos en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué esperan para el futuro de Can Yaman? ¿Han tenido experiencias personales con la ansiedad? Cuéntenme todo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Hasta la próxima.